¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Minuto 1 por la pantalla de C5N. Y hoy pueden participar con nosotros a través de las redes sociales con este hashtag, Deuda Insostenible. Deuda Insostenible es nuestro hashtag, es momento de análisis, es momento también de evaluar puntualmente las palabras de hace instantes que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, que dijo que la Argentina lleva adelante una negociación, pero que la deuda, ese elemento que tiene la Argentina como prioridad en este momento para esa renegociación, es insostenible. Es insostenible. En instantes nada más compartimos el comunicado del Fondo Monetario, analizamos qué quiere decir cada una de las frases y por supuesto también los protagonistas de esta historia y sobre todo cuál puede llegar a ser el desenlace en este comunicado del Fondo Monetario. Lo adelantábamos en el día de ayer. Fernando Alonso había puesto prácticamente la mirada en este adjetivo que es importante para la Argentina, pero que al mismo tiempo nos tiene que remitir a pensar seriamente en las condiciones en las cuales la Argentina atravesó los últimos 4 años y terminó también con este endeudamiento a todas luces impagable. La pregunta, el interrogante que se va a inscribir seguramente en torno a esto es si la Argentina y si quienes le prestaron a la Argentina ya sabían que iba a ser insostenible desde hace ya varios meses. Probablemente sí, probablemente sí. Otro de los temas que venimos también anticipando en los últimos días son las jubilaciones de privilegio, la intención del gobierno de reformular justamente estos regímenes y el envío al Congreso de un proyecto de ley, un proyecto que el gobierno quiere apurar, quiere llevar a cabo en la discusión en comisión para el próximo día miércoles y quiere tratar en el recinto, en la Cámara Baja, en diputados el día jueves, a partir de lo que es la intención, como yo le decía recién, de darle un nuevo marco, de darle una nueva forma a lo que son regímenes que están considerados de privilegio, tanto para quienes forman parte del cuerpo exterior de la nación, como también para los jueces, los fiscales, los secretarios, quienes son los protagonistas del Poder Judicial. Varias cosas para señalar con respecto a este tema, pero quizás lo más relevante, las declaraciones de la ministra de Justicia, hablamos de Marcela Lozardo, quien hizo un ejercicio, mire, bastante similar a lo que planteábamos en el día de ayer, oponiendo dos cuestiones que quizás a todas luces uno podría considerar que no son compatibles. Esto es, por un lado, la independencia que tiene que tener la justicia, la independencia que tiene que llevar adelante cualquier magistrado con lo que son los ingresos que tiene ese magistrado, con lo que es la expectativa de jubilarse en algún momento. Y quizás también otro de los temas que es relevante, que vamos a analizar a lo largo de esta noche, son las desopilantes declaraciones de Alejandro Van der Broele, que en las últimas horas dijo: señores, está todo mal, no es un hotel lo que puse, es una posada. No es un hotel, es una posada. Una entrevista que ha dado en el día de la fecha y que lo que está revelando probablemente es que en gran medida toda la información que le hemos estado dando en las últimas 2 semanas es 100% así. En todo caso, habrá que prestar atención a lo que dice Alejandro Van der Broele en una entrevista con el diario La Nación, publicada recientemente y que nos aporta, por supuesto, muchísima más información. Pero vamos a cambiar de tema, acompáñeme, porque quizás uno de los elementos centrales en todo esto es lo que ha señalado el Fondo Monetario hace instantes nada más, que habla de esta deuda insostenible. Y un comunicado que creo que hay que analizar en detalle. ¿Sabe por qué? Porque en gran medida uno podría pensar que esto le viene bien al gobierno argentino, que esto le viene bien a quienes están llevando adelante la negociación de la deuda, porque está claro que el propio gobierno apuntó y quizás en algún punto también negoció con el Fondo Monetario este comunicado que vamos a empezar a repasar y que tiene elementos sensibles para negociar con quién, dice usted, para negociar con los bonistas, para hacer y llevar adelante la negociación más dura. ¿Qué dice Luis Cuvedú, el negociador del Fondo Monetario, justamente reunido con el equipo argentino? El personal del Fondo Monetario ahora evalúa que la deuda de Argentina
no es sostenible. Y utiliza esta palabra que por supuesto a usted le resulta familiar porque es la misma palabra que lleva adelante permanentemente, que pone en juego el ministro de Economía, Martín Guzmán. Claro, uno, como yo le digo, podría plantearse en estos términos lo que ha dicho el Fondo Monetario. Es decir, la Argentina necesita no solamente de alguna forma que el propio Fondo Monetario reconozca que no se puede pagar la deuda, sino además que la posición del fondo sea certificar eso, porque la Argentina lleva adelante una negociación con los acreedores quizás más duros, que son los bonistas. Los bonistas hasta ahora por lo menos no quieren aceptar una quita de la deuda. Y quizás en ese sentido, que el Fondo Monetario diga, miren, la deuda para Argentina no es sostenible, realmente lo ayuda a quienes están llevando adelante, el ministro de Economía, por ejemplo, Martín Guzmán, a tratar de establecer algún tipo de consenso con esos deudores. Ahora, la pregunta que hay que suscribir acá probablemente es si todo está metido, si todo está contemplado en este comunicado del Fondo Monetario Internacional. Está claro que en algún punto el propio Fondo Monetario le habla a quienes forman parte de ese organismo, le habla a los países que han tomado un préstamo con el Fondo Monetario y les dice, lo que pasa en la Argentina es inédito y es sumamente singular. Y quizás la Argentina está en una situación excepcional, que es que no puede pagar su deuda, pero que además es que no puede llevar adelante las reformas que probablemente se le pediría en otra circunstancia, porque no es políticamente viable, porque no es socialmente viable. Después vamos a compartir el elemento. Lo que yo quiero plantearle esta noche es si en algún punto el propio Fondo Monetario no está apostando a naturalizar lo que pasó en los últimos 4 años en la Argentina. Si lo que falta en este comunicado, si lo que falta directamente en este mensaje no es la autocrítica del Fondo Monetario Internacional, porque por supuesto que falta. Y porque quizás las preguntas que se inscriben allí son, por un lado, si los dólares que tomó la Argentina del Fondo Monetario tenían un destino que iba en línea con lo que uno podría considerar que era bueno para el país, que era bueno para la economía, que era inclusivo, que iba a generar un efecto positivo. Y quizás la respuesta es negativa. Es decir, la Argentina tomaba deudas ¿para qué? ¿Para financiar la fuga de capitales? Entonces, la deuda que se tomó en algún punto, uno podría considerarla odiosa, así se lo llama. Es una deuda odiosa. ¿Por qué? Porque se tomó la deuda en forma irresponsable y porque se aplicó esa deuda no para generar un crecimiento, no para generar desarrollo, sino, uno podría pensar, para todo lo contrario, para generar un escenario como el que hoy tiene nuestro país. Esto falta en el comunicado del Fondo Monetario y probablemente es lo que deberíamos plantearnos. Usted recuerda cuando el propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y ahí hay una respuesta también, ¿no? Hace apenas algunas semanas, en un ejercicio, uno intuye de sinceramiento, le decía a algunos dirigentes allí en el sur del país que él veía o que él advertía y le advertía a otros que no se podía tomar deuda en forma permanente. Recuérdelo conmigo. Todo cuidado, que yo conozco los mercados, yo no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, requisito. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Esto responde otra de las preguntas, ¿no? Porque lo que habría que plantearse es, ¿no sabía absolutamente nadie que esto le iba a pasar a la Argentina? ¿No sabía el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que si seguía tomando deuda en algún momento la Argentina iba a caer en una especie de default? Pero la pregunta también sería, ¿no sabían quienes estaban al frente del Fondo Monetario que la Argentina iba a tener algún problema para pagar esa deuda? Y que bajo las características, las circunstancias, la naturaleza de ese préstamo, eso iba a implicar para la Argentina un escenario realmente dramático como es el que hoy enfrenta toda la sociedad. Claro que lo sabía, claro que lo sabía. Y entonces uno tiene que analizar en detalle, pero con distancia, este comunicado del Fondo Monetario, porque quizás debajo la intención termina siendo naturalizar todo lo que pasó en los últimos 4 años, que aceptemos que es una deuda legítima, que aceptemos que a todo el mundo lo sorprende lo que está pasando ahora con la deuda. ¿Por qué? Porque al propio Fondo Monetario, por lo menos, parece sorprenderlo, al punto tal de que ahora, dice, ahora, recién ahora,
la deuda no es sostenible. Y claro está, esto lo sabemos todos, esto data de hace tiempo, esto no es reciente. Fernando Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Dice el FMI en este comunicado que vos estabas repasando, pagar los servicios de la deuda no es ni económica ni políticamente factible. Conclusión. Sí. Digo, fue mucho más allá de decir que la deuda ya no era sostenible, sino que se metió con algo que hasta ahora me parece el FMI siempre lo miraba como con mucho cuidado, con mucho respeto. No se metía en política, siempre hacía análisis económicos. Hoy dijo, no es factible políticamente pagar la deuda. Todo un concepto, ¿eh? Pero vamos con alguno de los... Sí, vamos a repasar el comunicado. El concepto del comunicado. A ver, dice... Acá lo tenés, mirá. El superávit que se necesitaría para reducir la deuda, las necesidades de financiamiento y un crecimiento satisfactorio no son económica ni políticamente factibles. Parece que este es uno de los conceptos más claros que tiene el comunicado del fondo en los términos que quiere que se plantee la discusión el gobierno argentino. Sí. Es un problema económico, pero también es un problema político. Si Argentina no resuelve económicamente el problema de la deuda, va a tener problemas políticos en la administración del Estado. Se requiere de una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable, acordate de estos términos, de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. A ver, vamos a ponerlo en la traducción. ¿Qué significa? Contribución apreciable es una quita del capital de la deuda que debe Argentina. Es decir, lo que está diciendo el FMI es... Una reestructuración de deuda. No solo una reestructuración con quita. Sí, claro. Y lo dice... apreciable. Apreciable no estamos hablando, no le pone porcentaje, pero a mí me dicen apreciable, yo con un 10% no me conformo. Sí, a ver, acá lo que dice el Fondo Monetario es la Argentina necesita hacer una reestructuración con quita para poder empezar a pagar la deuda en algún momento. Exacto. Bien. Y son dos conceptos muy importantes. Muy contundente, ¿eh? La deuda no es sostenible. No es factible pagar ni económica ni políticamente. Los acreedores tienen que hacer una contribución apreciable, es decir, una quita sustancial. Cuando vos juntás todo esto, vos decís, ¿qué es lo que está diciendo el fondo? Sí. El fondo está diciendo, no hay que pagar, no se puede pagar, pero, ojo, la negociación va a ser difícil. El profesor del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda. Y este es el tercer concepto que me parece que se tiene que destacar. Maximizar la participación. Es decir, sabemos que no todos van a aceptar la propuesta del gobierno argentino, pero le dice a los acreedores que sean colaborativos, que participen de las conversaciones, que discutan con el gobierno argentino y que busquen llegar a un acuerdo. Por lo menos la mayoría o la mayor colaboración posible y la mayoría de aceptación de la deuda. Ahora, Fernando, a ver, ¿vos viste algún elemento de autocrítica en esto? No. Porque, a ver, el Fondo Monetario es un observador ahora, es prácticamente lo que hacía el expresidente Macri, un relator de la realidad. Mira, la autocrítica, si vos la estás buscando, la hizo esta señora, Kristalina Georgieva, cuando el otro día escribió en el Financial Times que tenían que repensar todos los créditos que otorgaban y todos los planes que estaban sugiriendo los países y que tenían que aceptar que a veces había que intervenir en los mercados de cambio, que a veces había que poner trabas al flujo de capitales, que tenían que repensar todas las políticas. Ella lo reconoció en ese comunicado. Es verdad que en el comunicado que vimos recién no, pero el comunicado lo que le está diciendo es, cuando Argentina vaya a los tribunales de Nueva York a discutir con los bonistas que exijan los fondos buitres que quieran presionar, Argentina va ahí con un documento firmado por representante del gobierno de Estados Unidos que dice Argentina estaba en default, no podía pagar, no era viable económica ni políticamente, tiene una carta que valida el default, cosa que en el 2001 nunca tuvo. A ver, ¿es un elemento que le sirve a la Argentina? Por supuesto que sí, pero de todo punto de vista, para toda la sociedad que lo está viendo por TV en este momento y que va a sufrir las consecuencias de esta deuda, me parece que también hay que entrar con este elemento, con este análisis, ¿no? El fondo no está haciendo una autocrítica, es decir, el fondo está colaborando a que la Argentina logre una quita con los bonistas, pero al mismo tiempo está tratando de naturalizar todo esto. Vemos brevemente el ranking de los préstamos del Fondo Monetario Internacional.
¿no? En su historia, y la Argentina está en el número 1, ¿no? Este préstamo, 57.267 millones de dólares. No lo llegó a desembolsar todo, pero aún desembolsando le ganamos, creo que a Grecia, ¿eh? Estamos arriba de Grecia, era millón más, millón menos. Fíjate, Grecia, 44.794 millones. 36.513 millones de dólares en Brasil allá. No los tomó todos, Brasil. Brasil no los tomó todos. Tuvo la línea abierta y creo que Grecia tampoco tomó todo porque Grecia tomó del Banco Central Europeo. Sin duda, Argentina es el mayor deudor del fondo y el que lidera todos los rankings de deuda en el mundo. Gracias, Fernando. Ha sido muy amable. Y a veces parece que el apriete no termina, ¿no? Y en todo caso habrá que preguntarse si en gran medida una forma de seguir ejerciendo ese apriete no es tratando de reescribir aquello que ha pasado en los últimos años, sobre todo lo que guarda una relación directa con el lawfare, con la utilización de la justicia para la persecución política, con la utilización de la justicia también para la persecución, por ejemplo, de este grupo de empresas, de este grupo de medios. Y la que habló en las últimas horas es la ex titular de la ENACOM, hablamos de Silvana Giudici, y quizás las declaraciones pueden sonar polémicas y ahora las vamos a escuchar, pero puntualmente yo creo que hay un ejercicio de cinismo. Mire, compartamos juntos las declaraciones y lo analizamos. Recordará que tras la liberación de los dos dueños de este medio, el entonces presidente Mauricio Macri se expresó públicamente y dijo: esto no es lo que habíamos acordado cuando ocurrió la libertad, y luego vino otro tribunal que ordenó volver a detenerlos. No, eso fue totalmente desmentido. C5N tuvo la licencia, C5N fue el medio que recibió publicidad oficial, el segundo medio que recibió publicidad oficial. No tiene nada que ver la detención de los dueños del medio con la libertad. ¿Cómo no? Pero ¿cómo no va a tener, si detiene los dueños de un medio, cómo no va a tener nada que ver, Silvana? Los 4 años, señores. La diputada Carrió dijo que los periodistas de C5N eran todos chorros. No dijo eso. ¿Cómo que no? Después lo desmintió al día siguiente. Libertad de expresión del conjunto y de la línea editorial de los periodistas de C5N y las radios del grupo fue protegida durante los 4 años. Los trabajadores la protegimos a la línea editorial. El gobierno de Mauricio Macri, gracias a estas medidas del gobierno de Mauricio Macri, C5N pudo seguir al aire durante 4 años. ¿Recuerda usted cuando Mauricio Macri se refirió a la liberación de los dueños de este medio y dijo no es lo que habíamos acordado en el programa de Mariana Fabiani, que le preguntó: usted se refiere a Cristóbal López? Y él dijo sobre todo al cambio de carátula, es decir, está hablando específicamente del expediente. No, la verdad que no. El sistema de medios públicos y ENACOM protegieron más que nadie la libertad editorial y la labor de los periodistas de C5N. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, para decir en esta circunstancia. Quizás lo primero que quiero decir como trabajador de C5N y quitándome del medio y hablando en nombre del resto, es que si C5N y las empresas que forman parte del grupo de medios siguieron adelante en los últimos años, tiene que ver con el esfuerzo sencillamente de todos los trabajadores de C5N, que aceptaron condiciones que quizás otras personas no aceptarían en otras empresas, pero que la vocación periodística, el profesionalismo, las ganas de dar a conocer la verdad permanentemente, la realidad que se transformó en el lema de este grupo, fueron el norte de quienes trabajan en este lugar, con todas las dificultades que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Prácticamente sin saber si al día siguiente uno tenía trabajo o no. Así fueron los últimos años de C5N, de Radio 10, de ámbito financiero, si usted quiere, los grupos más importantes periodísticos que forman parte de este grupo de empresas. Ahora, de pronto se quiere reescribir ese relato, ¿no? Se quiere agregar información y tapar lo que ha pasado, pero está claro que esto no se puede. Hay otros elementos que son importantes, algunos de ellos los vamos a estar analizando, por ejemplo, la cuestión de la pauta publicitaria, en qué medida el Grupo Indalo recibía pauta publicitaria acorde con lo que era el rating, o quizás no, recibía por debajo, no termina siendo ni el Grupo 1, ni el número 2, ni el número 3, de los grupos periodísticos más importantes del país en la pauta. Pero lo más importante es que ahí se habla de delitos económicos para los dueños de este canal. Y la verdad que no fueron delitos económicos los que los llevaron a prisión, sino que directamente lo que fue, uno podría pensar, es en gran medida la persecución política.
porque en algún momento quienes presiden el grupo Indalo manifestaron su intención de vender algunas compañías del grupo, quizás para salir de la situación financiera realmente complicada que enfrentaba justamente el grupo Indalo. Y lo que hizo el juez Ercolini, usted lo recuerda perfectamente bien, es decirles, ustedes están queriendo vender empresas y no me han informado. Y lo que dictó son prisiones preventivas. Y está claro que después la misma justicia revisó lo que eran esas decisiones. Usted recuerda a los jueces, a los camaristas, Ballesteros y Fara, que fueron desplazados de la Cámara y que en algún punto, en algún momento, se inscribe prácticamente en la historia argentina que el expresidente Macri dijo, bueno, pero eso no era lo que habíamos acordado. ¿Usted lo recuerda? Compártalo conmigo. Nunca antes ha habido tanta libertad de prensa como ahora. Presidente, ¿cómo? ¿Cómo rajada acá? Una pregunta nada más. Soy un amante, entusiasta, respetuoso, militante de la libertad de prensa. Parte de la delincuencia argentina. Le digo a C5N que ustedes son unos delincuentes. Que ha habido muchos ahora con esta crisis financiera del C5N que me han llamado y me han dicho, ¿no querés que yo intente tomarlo así? Cambiamos la editorial y es más a favor del gobierno. Yo he dicho, no me interesa, yo no. Llegué hasta acá, no. Creo que en definitiva los medios tienen que vivir de acuerdo al apoyo que tienen de la audiencia. Lo importante es que venga alguien y diga, bueno, vale tanto esta empresa, lo pago y va al pozo de pagar las deudas que tiene con la FIP. Y así cada uno y que las actividades que son viables continúen, ¿no? Esa es la idea. Sobre todo lo que pasó hace unos días, todos sentimos de vuelta un revulsivo de decir, no, esto no es lo que habíamos acordado. No, esto no es lo que habíamos acordado. ¿Te referís a la liberación de Cristóbal López? Me refiero sobre todo al cambio de carátula. Bueno, ahí estaba, por si hacía falta recordarlo y por si hacía falta recordárselo a Giudici, la ex titular de la ENACOM. Usted sabe que, y lo venimos comentando en este programa, que los dueños de este grupo han iniciado acciones judiciales porque empieza a conocerse la verdadera trama, las presiones que enfrentó el grupo Indalo, las presiones que también hacían los operadores judiciales del gobierno del expresidente Macri, por ejemplo Fabián Rodríguez Simón, que está denunciado justamente por apretar, por extorsionar al grupo Indalo. Y quizás lo más importante de todo, lo que quiero marcarle nuevamente, es que la operación que está haciendo Giudici no es inocente, no es solamente mentirosa o hipócrita. ¿Sabe qué es, además? Lo que busca Giudici es naturalizar algo que a todas luces, digo, y bajo todo punto de vista, tiene que ser totalmente repudiable, que es el lawfare, es la utilización de la justicia para perseguir políticamente a una persona, a una empresa, y esto fue lo que pasó. Acá no hay una cuestión de la grieta, acá no hay una cuestión de algo que es opinable. Esto no es opinable, esto es el ejercicio de la justicia. Y entonces habrá que volver nuevamente a tratar de establecer en qué grado influyó una justicia sumamente permeable por parte de algunos jueces puntualmente, algún fiscal, operaciones que se armaban o se triangulaban con personal de los servicios de inteligencia, con algunas empresas periodísticas, bueno, todo eso que seguramente usted ya conoce y por supuesto se lo pasan por alto. Parece que no es parte de la historia oficial que se quiere reescribir, pero afortunadamente sabemos que no fue así. Sabemos que en gran medida el lawfare estuvo vigente durante muchísimo tiempo. Vamos a cambiar de tema. Vamos a volver seguramente sobre esto, pero ahora nos vamos allí al Congreso. Hubo una masiva movilización allí frente al Palacio Legislativo, también en otros lugares del país, a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Lucila Entín, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Julián? Muy buenas tardes. Y a esta hora,
así está la Plaza del Congreso, como te estamos mostrando. Te vamos a hacer un breve panorama porque hay muchísima gente que se fue acercando desde las 5 de la tarde que comenzaron los talleres. Hace un ratito se realizó el pañuelazo, que era la parte más importante de esta convocatoria, porque además de hacerse aquí en el Congreso de la Nación, se estaba replicando en otras 100 ciudades del país e incluso en otros países. Es la primera movilización que se hace en el año 2020 para reclamar por el aborto seguro, legal y gratuito. ¿Por qué? Porque es un año muy importante en el que ahora hay un presidente que demostró voluntad política de querer volver a discutir esto en el Congreso y probablemente que pueda ser aprobada, o por lo menos ese es el deseo de la mayoría de las organizaciones que están hoy aquí en el Congreso de la Nación. Hay un escenario en el lugar donde hace algunos instantes estuvieron las tesis, que son, Julián, un colectivo chileno que tiene un himno para defender los derechos de la mujer, y todos estuvieron viendo ese show y por supuesto poniendo en alto el pañuelo verde con el principal reclamo de la jornada. Muy bien, Lucila. Bueno, se nota allí muchísima actividad todavía. Las movilizaciones han sido realmente muy importantes y además, por supuesto, estamos hablando de un año donde la expectativa se renueva en torno a que avance un proyecto de ley que finalmente despenalice la práctica del aborto y que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Muchísimas gracias allí, Lucila Antín, frente al Congreso. Cambiamos de tema. Bueno, Irina Hauser, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir hasta este reducto. No, de nada, es un placer. Me sorprende este señor que está aquí detrás, que está atendiendo un hotel boutique, uno entiende. Alejandro Van der Broele, ¿es así? Alejandro Van der Broele. ¿O me equivoco? Arrepentido, estrella del caso Chicone, que se ganó un hotel boutique gracias al dinero que gestionó justamente con el acuerdo como arrepentido. Es decir, él pidió dinero para ponerse un hotel por, digamos, ¿cuál fue la misión que tenía y cuándo se dio por cumplimentada? Y la misión que tenía era comprometer de alguna manera al ex vicepresidente Amado Boudou en el famoso caso Chicone. Lo hizo en un expediente aparte, no lo hizo en el del juicio oral, y sin embargo, después de que lo condenaran en un juicio oral, recibió como premio dinero del Estado con el objetivo de ponerse un hotel boutique en Mendoza. Bueno, habló en las últimas horas. Habló y las cosas que dijo. A ver si lo podemos compartir. Van der Broele rompió el silencio. Esto es en el diario La Nación. Ustedes pueden encontrarlo allí. ¿Qué dice Alejandro Van der Broele? No es un hotel, es una posada. Bueno. No es lo mismo. No puedo dar precisiones porque estoy sujeto al régimen de confidencialidad como testigo protegido, pero tuve que dejar de trabajar por razones de seguridad. Supongo que se refiere a que tú había tenido que dejar de trabajar y que está compensando con la actividad hotelera, que de hecho fue lo que le planteó en su momento, lo que aparece en los papeles, ¿no? Porque no sabemos bien el acuerdo que se hizo. Lo que aparece en los papeles es que pedía una compensación porque no tenía ingresos, ¿no? Y acá él dice, se justifica diciendo que está previsto por ley que a cada protegido se le asigne una suerte de mensualidad para mantenerse y para reinsertarse en la sociedad cuando el régimen se flexibiliza. ¿Y quieres saber algo más? Desde mediados de 2019 dejaron incluso de girarme ese dinero. No, sigue llorando. Mal, Mal Lloraba ahí. Antes y lloró después. Lo dejaron en banda. Pero el hotel lo tiene, qué sé yo, le dará algún ingreso. Y bueno, ya debe estar... pero ¿era una mensualidad lo que él recibía? Él recibía dinero todos los meses. Las mensualidades están previstas dentro del sistema de arrepentimiento. Cuando alguna persona entra dentro de ese régimen y cambia de identidad, cambia de lugar de vivienda, se le da una mensualidad. Pero ese millón y medio de pesos era una mensualidad. Lo que tiene que investigar a la justicia ahora es si está dentro de lo previsto legalmente que le hayan financiado ponerse un hotel boutique a pedido, digamos, ¿no? Y mirá qué interesante lo que dice. ¿Dónde vivo ahora? En la posada que monté, en Chacras de Coria. El programa aportó algo de dinero, tal y como lo ha hecho con otros testigos. Atención. Sí. A alguno lo ayudó con una heladería. Hay gente que la tiene más clara, digamos, en este caso. Es un arrepentido pyme, el de la heladería.
Es decir, Y se ve que es... Bueno, andás a ver qué heladería se puso, ¿no? Apuntó más bajo. Porque Bueno, una cosa es un hotel boutique, otra cosa es una heladería. Es decir, Sí, cuando vos tenés que depende, pedir... Capaz se puso una grande, no sabemos. Bueno, pues, una cadena. Una cadena. Una franquicia. Bueno, y dice... Y a otros con otras opciones. O sea que está diciendo que hay muchísimas variantes de este sistema de ayuda a los arrepentidos. Decía, yo vi esta oportunidad, o sea, él la consideró una oportunidad de Yo pedir... vi esta oportunidad, me tiré de cabeza, apenas claro, me mandaron algo. Claro, pidamos lo imposible. Exactamente. Pidamos lo imposible. Que Bien. es posible. Claro, en este caso fue posible. Pero Bueno. para que quede claro, mi padre y un hermano tuvieron que salir como garantes para firmar el contrato de alquiler. Una amiga que es decoradora me prestó muebles. Bien. Abrí la posada con apenas 2 habitaciones y sin aire acondicionado. No, eso sí que es injusto. Es muy injusto. Es muy gasolero todo esto. Es demasiado... o sea, yo voy a un hotel y... Para turismo low cost. No, no voy. ¿No? ¿Sin aire acondicionado? Bueno, una posada capaz es linda, es acogedora, uno no sabe. Y Gaby, y cerca de la montaña está fresquito a la noche. Sí. Ah, a mira. ver, parece que fue la opción B, ¿puede ser, la posada? Pareciera. A ver, ¿ese dinero para su posada pudo influir en su confesión? Le preguntan. No, fue posterior a mi declaración, claro. Claro, lo Está bien. vimos. Confirmado, entonces. Lo vimos. Cuando Claro. se logró justamente la condena de Amado Vudú, Sí. le entregaron el dinero. Claro, está bien. Entonces certificamos lo que mostrábamos en los días previos. Primero quise montar una playa de estacionamiento frente al aeropuerto de Mendoza, pero me rebotaron. Después salió la posada, que hoy tiene 6 habitaciones. Eso es todo. O sea, es ¿cómo se llama? La resiliencia. Es decir, vos decís, fracasé, sigo. Y sí, insistió. Claro, es un Bueno, inversor... pero tiene habilidades polirrubro. Sí. Está bien. ¿Se las arregló? Le voy a preguntar al señor Juan Amorín a ver qué piensa. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? No, me quedé estupefacto con los proyectos empresariales de Van der Brolle. Bueno, él mismo confesando que en realidad primero le propuso al programa de protección de testigos una playa de estacionamiento. Y algo interesante para destacar, porque Van der Brolle en realidad lo único que hace es confirmar la información cuando en realidad nunca nadie dijo lo contrario. Por ejemplo, dice, no, si me pagaron después. Sí, está bien, después de la condena de Amado Vudú. Y de hecho, en los considerandos, es decir, cuando hacen el pedido formal para liberar los fondos, para que se pueda poner el hotel, que no es hotel, que resulta que es una posada, dicen y destacan que hace poco tiempo lograron la condena a Vudú, es decir, dicen, démosle plata a Van der Brolle porque justamente recientemente logramos condenar a Amado Vudú. Es realmente impactante y la verdad es que, como decías vos en la apertura, no hace más que confirmar todo lo que se viene diciendo respecto a esto. Sí. Claramente se le pagó y se le puso, no un hotel, vamos a corregirnos, una posada. Pero lo cierto es que el gobierno claramente lo benefició. Y bien Van der Brolle que dice, ojo que yo no soy el único, lo que decíamos ayer, atrás están los Fariña, están los Centeno, el propio José López buscó arrepentir, digo, son muchos los casos y habrá que empezar a ver dónde está la heladería y dónde están los otros emprendimientos también respecto a estos arrepentidos. Lo cierto es que indudablemente el Ejecutivo tenía mucho interés en estas prisiones preventivas para exfuncionarios y así lograr distraer la atención de otras cosas que pasaban, como por ejemplo los 500 millones de dólares que le entregaban a los socios de la familia Macri. Bueno, mientras nosotros discutíamos todos estos casos y todo este show mediático, por atrás pasaban hechos de corrupción verdaderamente graves. Bueno, nos va a quedar ahí el interrogante sobre todo sobre quién había pedido la heladería, por ejemplo. Y ¿Habrá sido sí. Fariña? Bueno, él tendrá más información. Igual hay algo que dice Juan que Sí. es clave. Los arrepentidos tuvieron una función durante todos estos años y fue que fuera gente presa. Claro. Y eso fue lo que ocurrió. Hablaron y se constituyeron ellos y su relato en una prueba en los expedientes. Así se aplicaron las prisiones preventivas en los últimos 4 años. Muchísimas gracias, Irina. Bueno, cambiamos de tema. Hablamos ahora de la mesa de enlace y una reunión que me pareció, por lo menos, tratar de determinar cuáles son los pasos a seguir. Lo veníamos conversando con Fernando Alonso. Fernando. Sí, ¿qué tal, Julián? Decíamos que las bases autoconvocadas, impulsadas por muchos legisladores pro, estaban presionando a la mesa de enlace para que tome la decisión de ir a un paro
de comercialización, esto que se conoce como un lockout del campo, trabajar solo tranqueras adentro. Bueno, hoy se reunió la mesa de enlace y llegaba con ese mandato, el de convocar ese paro, pero llamaron de la oficina del ministro de Agricultura, Luis Basterra, y les ofrecieron una reunión para la próxima semana. Se resolvió en este encuentro de la mesa de enlace aceptar esta invitación, participar la próxima semana de una reunión con el ministro, esperar ese encuentro y posponer toda decisión de alguna manifestación de protesta, como puede ser un paro, como puede ser alguna salida, algún corte de ruta, alguna otra manifestación, posponerlo para después de este encuentro. Así que una semana más va a tardar el campo en resolver si sale o no sale con alguna protesta formal. Recordemos que detrás de toda la movilización del campo está el PRO y sus diputados alentando, fogoneando, impulsando medidas de protesta. Bueno, eso sobre todo por el lado de lo que se llaman los autoconvocados. Hoy habló Eduardo Bussi, a ver, lo compartimos. Muchos años de despilfarro en la Argentina, muchos, no sé, los últimos 4 en particular y antes también, que haya protestas. Depende del gobierno, ¿eh? A ver, el conflicto aparece cuando fracasa la política. Ni Bussi, panqueque, digamos, ni nada que se le parezca. Acá lo que hay que tener es una actitud de evitar el conflicto y mirar el contexto. Bien. Mientras los productores con todo derecho reclamamos una cantidad de cosas, también hay que ver que hay 40% del pueblo en la Argentina. Entonces, es un momento muy complicado para ir así alegremente a la confrontación por errores estratégicos de ambas partes. Bueno, ahí estaba Eduardo Bussi poniendo el foco en algo que es relevante y que no tenemos que perder de vista, sobre todo en la reunión de la semana próxima. En instantes vamos a estar con el doctor Aníbal Fernández, ya está en el estudio, ustedes lo están viendo allí, flamante interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio, para hablar de todos los temas, para hablar también de este comunicado del Fondo Monetario, las distintas denuncias, las declaraciones de Silvana Giudici, que son relevantes y que hablan también de esta cuestión tan importante como es el lawfare. Vamos ahora a cambiar de tema. Hablamos de la causa de los peajes con el señor Juan Amorín. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Así es, tenemos que seguir hablando de un caso que me parece va a traer varios capítulos más, por sobre todas las cosas, a los hechos de corrupción imputados sobre Mauricio Macri y algunos funcionarios, más particularmente Guillermo Dietrich y Javier Iguazel, ex titular de Vialidad Nacional. Recordemos rápidamente, 500 millones de dólares se le entregó desde el Estado a Autopistas del Sol, socio histórico de la familia Macri en la concesión justamente de los corredores viales. Y Autopistas del Oeste también 245 millones. Se habían presentado ante un tribunal internacional, el CIADI, sin demanda local, es decir, sin tener un fallo local agotado, y habían dicho: yo les reclamo 1.100 millones. De pronto, de buenas a primeras, por obra de este señor y del que está al lado, Iguacel Dietrich, terminan haciendo un acuerdo express de manera muy veloz. Se le renueva la concesión a Autopista del Sol, pese a que habían incumplido, como hemos repasado el viernes pasado, y le dicen: señores, nos hemos ahorrado un 50% de lo que nos demandaron. 500 millones de dólares nos salió nada más esto. Nos habían demandado por 1.100. Cuando uno mira y dice, bueno, pero un juicio en el CIADI dura 20 años, 1 de cada 4 se pierden. Sí, la probabilidad era remota. Era remota. No sé por qué había tanto apuro. O mejor dicho, si pienso mal, se me ocurren muchas hipótesis. Declaró en la jornada de ayer de Silvina González Napolitano. Silvina González Napolitano es la ex directora de Asuntos Jurídicos y Conflictos Internacionales de la Procuración del Tesoro. Estuvo 10 años trabajando allí. De pronto, Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro de Macri, declara en la causa y la menciona, y menciona que después de 10 años y justo después de esta negociación fallida, porque la procuración de Balbín había intentado defender los intereses del Estado en esta demanda, es decir, rechazar los argumentos esgrimidos por Autopistas del Sol, desliza el nombre de Silvina González Napolitano y dice: qué raro que se fue después de 10 años. Bueno, declaró esta persona que puede realmente poner en jaque a la familia Macri ante la justicia. Tras 10 años en el cargo, renunció, lo que te decía recién. Su nombre surgió a partir de la declaración de Balbín, y vamos a ver cómo sigue esto. Sí, porque la pregunta es qué dijo, ¿no? Claro, en su declaración aseguró que defendió los intereses del Estado en el conflicto con Ausol. Es decir,
le decía al CIADI, señores, primero tiene que venir a Usol, Argentina, y después tiene que ir a reclamarle a ustedes arbitrariedades en tal caso. Si no nos dieron ni siquiera la oportunidad de defendernos a nivel local, ¿por qué vamos a ir a un tribunal internacional? Cuestión completamente lógica. Bueno, y después dijo que había formado parte de la defensa justamente del Estado y que había defendido la cuestión de la competencia y que si se tenía que referir a la cuestión de fondo también lo hubiera rechazado. Es decir, por una cuestión de competencia y por argumentos centrales lo hubiera rechazado. Evitó dar nombres, esto es importante. Y te digo la última, Julián, ¿te acordás que la semana pasada allanaron Autopista del Sol, Concesionarios del Oeste y Natal Inversiones? Que yo te decía, Natal Inversiones es raro porque significa que están investigando a la familia Macri particularmente. Natal Inversiones es quien compró las acciones de los Macri en Autopista del Sol. Guarda que no terminen tirando del hilo en la justicia y descubriendo que Natal Inversiones es una fachada de los Macri, ¿eh? Ojo con este punto porque los Macri están siendo investigados por haberse llevado 500 millones de dólares. Y si llegan a descubrir que la empresa que le compró las acciones encima de ellos, el escándalo ya es total. Muchísimas gracias, señor Juan Amorín. Lo seguiremos conversando y analizando este tema. Ustedes saben, en las últimas horas también se dio un debate bastante importante. Estamos hablando del proyecto que envió el gobierno al Congreso para reformular lo que son los sistemas previsionales, las jubilaciones de privilegio de los diplomáticos por un lado, pero también de jueces, fiscales, secretarios, prácticamente de una parte de lo que se llama el Poder Judicial. Hubo algunos cruces en los últimos días, también lo hemos comentado, han reaccionado distintas asociaciones de fiscales, de magistrados también. También lo hizo el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, en su momento, pero en las últimas horas habló la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Esto decía. Con muchísimos jueces y muchos estaban de acuerdo. Hay 7.000 beneficiarios del régimen del Poder Judicial que reciben un haber promedio de 289.000 pesos. En tanto que hay haberes más elevados que reciben 770.000 pesos. Si esto lo pasamos a las jubilaciones mínimas, representan 55 jubilaciones mínimas y 7 de las jubilaciones máximas. La verdad que hay una gran desproporción, pero la realidad es que nos encontramos con un déficit que asciende a 9.200 millones de pesos. ¿Por qué la independencia? ¿Qué tiene que ver la independencia con esto? O sea, ¿un juez es más independiente o menos independiente por la jubilación que tenga? O entonces tenemos que revisar qué es la independencia judicial. Bueno, a ver, Irina, bastante contundente y aparte en línea con lo que marcábamos en el día de ayer. ¿Qué tiene que ver la independencia, en este caso de un juez, de un magistrado, con la posibilidad de jubilarse de una determinada manera? Claro, porque los jueces lo que plantean, invocando la Constitución, es que no se les pueden alterar sus salarios. Ese es el dato básico, ¿no? Pero bueno, Lozardo dice de manera sensata que además el espíritu del proyecto es otro, es el de solidaridad y redistribución, digamos. Que esa es la base y que el gobierno no considera que se vaya a alterar legalmente nada que afecte salarialmente a los magistrados. Lo que va a empezar a ocurrir ahora, en esta entrevista yo le pude preguntar también qué iba a pasar, ¿no? Si el gobierno iba a aceptar diálogo y modificar de alguna manera el proyecto, y lo que ella planteaba es, bueno, el juego ahora está en el Congreso, que es donde sí se pueden llegar a modificar algunos proyectos, y de hecho empezaron a ingresar a otros nuevos, ¿no? Como por ejemplo uno que representa el pensamiento del gremio de la Unión de Empleados de la Justicia, de Julio Piomato, donde aceptan buena parte del paquete, pero modifican los aportes y piden que todos los empleados y prosecretarios queden incluidos en el régimen. De esta manera van a empezar a aparecer otros proyectos y te diría que la discusión se va a trasladar ahí y a los tribunales. Muy bien, Irina, vamos a seguirlo el tema. Hay otras declaraciones que después seguramente vamos a estar compartiendo. Aníbal Fernández, ¿cómo le va? Buenas noches. Creo yo que el tema en este momento, por lo menos el impacto reciente, es el del comunicado del Fondo Monetario. Dice, la deuda es insostenible. Pero no dice nada nuevo, ni nada que uno no comprendiera. La realidad es que
el presidente ha encarado esto de una manera muy seria, con su ministro, que es un hombre conocedor del paño y que sabe cómo expresarse al respecto, y lo que está llevando a la práctica es una vieja expresión de Néstor Kirchner del 2004 que decía que los muertos no pagaban deudas. Entonces no pueden llevarme a una situación en la que me encuentro porque ustedes lo permitieron, primero porque los bancos le prestaron dinero hasta estos señores que eran unos irresponsables. Hay videos de Melconian, presidente del Banco de la Nación por entonces, que decía que yo no tengo problema que tomen deuda, lo que tengo problema es que lo usen para gastos corrientes. Bueno, esta situación que comenzaron haciendo de esa manera, un día llegó al que dijeron, che, tic, basta, no hay más plata para nadie. La desesperación lo llevó al impresentable del presidente a tener que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que todos conocemos. ¿Por qué se lo dieron? ¿Qué sé yo por qué se lo dieron? El Tea Party nunca fue muy amigo, muy amante de lo que era el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, aparecieron aquí como que éramos todos como chanchos y que le terminaban dando un dinero inmenso, 56.000 millones de dólares decían, llegaron a 40 y pico de mil millones solamente en este caso. El presidente con muy buen criterio le puso el freno y dice, hasta acá llegamos, más difícil va a ser pagar lo que no podemos hasta este momento, y nos encontramos con una situación como la que se ve. El presidente con la cabeza bien puesta en lo que quiere hacer, sus ministros trabajando en esa función, sí, en el mismo sentido, y empiezan a recibir resultados de los que menos esperábamos, que es los mismos empleados del fondo, que no toman la decisión final, son los que realmente hacen ruido y en definitiva se puede recoger como un dato importante para tener en cuenta, pero digo, que ellos mismos digan es imposible, cualquiera razonaría con mucho criterio que no se va a poder pagar ni se va a poder saldar de esa manera. Entonces, estamos en el camino que dijimos desde siempre, tratando que estas bestias frenaran el destrozo que estaban haciendo con los dineros, sobre todo en gastos corrientes, para poder hacer las cosas un poquito más inteligentes y maleables. Bueno, después nos encontramos con lo que nos encontramos. ¿Le parece que hay un mensaje o un tiro por elevación del Fondo Monetario a los bonistas? El gobierno está negociando con los bonistas. Sí, claro, que porque no es la misma situación que Néstor y Alberto negociando en aquel momento del 2003-2004. ¿Cuáles son las diferencias? Es que en aquel momento estábamos en default. Y la realidad es que el miedo es un excelente consejero para aquellos que tenían papeles argentinos y no sabían si alguna vez los iban a cobrar. Ahora tienen más o menos las cosas claras. Nadie razonablemente puede dejar de pensar que el default es algo que no podemos dejar de mirarlo porque no tenemos que llegar nunca. Maquiavelo dice, cuando le preguntan dónde queda el cielo, dice, averiguame dónde queda el infierno y evitalo. Bueno, acá es lo mismo, evitemos el infierno para no llegar a tener que tener complicaciones de esta característica. Lo ven por ese lado, no puede haber otra manera. Los bonistas necesariamente tienen que tomar la sopa de que las cosas no están bien y que ellos formaron parte de esa juerga, porque cuando vos compras un bono de los Estados Unidos a base cero, que te puede costar cero de interés, o 1 o 2%, si vos tomás un papel argentino a tasas del 77%, vos tenés que saber que una de las enormes posibilidades es que pierdas. ¿Qué le parecen las declaraciones de Silvana Giudici en las últimas horas? La compartíamos recién. Nunca fue muy coherente, realmente fue siempre una persona, una amanuense de los de turno, en este caso de los bestias para los que trabajaba. Lo que dice es una mentira atroz en todo, porque cuando dice que respecto de que no había hablado, o que Macri no había hablado respecto de lo acordado, que el tema de la carátula. La carátula, señores, es una cartulina, cámbienla 40 veces, ¿qué me importa? El problema acá es que le cambiaron la calificación penal y algunos de los que se beneficiaron con el cambio de la calificación penal no terminaron presos. La discusión puede ser esa, pero ¿por qué se la agarró con Cristóbal López y con Fabián de Sousa? Esa era una personal, como ellos no habían querido jugar el juego que él quería, quedándose con el editorial del medio, no la editorial que podría haber mandado a pintar, que bien vendría, está muy lindo, pero supongo que se podría evitar eso, cuando él dice que habla de le quisieron ofrecer la editorial, en todo caso le ofrecieron el editorial, la realidad es que lo quiso siempre y nunca pudo acceder a él. Entonces, como es un enorme mentiroso, que debe ser lo único que le sale más o menos bien, mentir, bueno, dice esta cosa como para quedar bien, como que él se lo ofrecieron, pero no quiso el editorial. Hablando de las situaciones sumamente opacas, usted está al frente como interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Esta semana, hace apenas algunas horas, pasó algo sumamente importante y que también revela que se manejaba con cierta irregularidad algunas cuestiones. ¿Qué pasó? Trato de explicarlo resumido. El 25 de octubre, 2 días antes de la elección,
deciden sacar una resolución, la resolución 95, en la cual contratan a plazo fijo 419 personas entre el 15 de octubre, 10 días para atrás, no sé por qué el Estado tiene que regalar esa plata, no lo entiendo, y el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, cuando se vencen esos contratos a plazo fijo, el interventor saca por una resolución, la 127, que todos 417 de ellos pasan a planta permanente. Empezamos a mirar las barbaridades que hicieron con esto y empieza a verse uno las justificaciones, y las justificaciones que dan son que la empresa es un fenómeno, que la empresa no para de crecer, que las inversiones que se hicieron y las que van a venir, ninguna se hizo, ni esta ni las que van a venir, que el nivel de producción es excelente, que las políticas fueron acertadas y consolidan la situación de la empresa, que podemos ir a un régimen de producción continua. Toda esta explicación es toda una mentira. Todo un verso, una mentira que nos pone... Entonces, si como es un megaproyecto inteligente, serio y se va a cumplir, necesitan más personal. Y por eso toman los 417 en planta permanente. Cuando uno se pone a mirar, se da cuenta. El 24 de abril del 2018 pidieron un proceso preventivo de crisis y entre las otras cosas que dice el interventor, dice, mire, es inviable desde lo económico, desde lo productivo. Es inviable desde el punto de vista del financiamiento. Denunció los 4 convenios colectivos en ese momento. La situación era grave, grave, grave. Hasta el 3 de septiembre del 2019, donde dice, mire, pare acá con el tema. Ya había pasado las pasos, ya empezamos a poner las barbas en remojo. Con esa situación, viéndonos en la situación en la que nos encontrábamos, nos vemos el gráfico para que el tipo tenga que seguir avanzando. Bueno, dice, saca una resolución, esta 421, en la cual dice... 127, perdón, la 127 que dice, a referéndum del ministro, que nunca firmó, nunca la firmó el ministro, dice, vamos bárbaro para la producción, por eso más personal. Desde agosto está parada la planta con paros de los sindicatos. Dice, en agosto del 2018 quisieron echar 500 personas por lo que el proceso preventivo de crisis le querían buscar en esa situación. ¿Dónde está la situación tan beneficiosa que nos encontrábamos para que tengan que tomar 500 personas nuevas? Le deben 6.000 millones de pesos a la FIP. El artículo 33 de la Ley de Administración Financiera dice que uno no puede comprometerse en nombre del Estado si no tiene con claridad las partidas presupuestarias. Ni las tiene para el 2019, ni las tiene para el 2020. Es decir, todo lo que fueron armando fue absolutamente mentiroso y traído de los pelos de la forma que sea. Lo que nosotros hicimos entonces fue en esto revocar esa resolución, porque la Ley de Procedimientos Administrativos dice que cuando un acto es nulo, de nulidad absoluta como este, todas las mentiras que ellos virtieron las demostramos que son mentiras con informes de cada uno de los sectores. Nos muestra entonces que lo que les decía fue ad honorem y todo lo que quisieron hacer, y que además el interventor no estaba habilitado para pasar ese personal a la planta permanente. Totalmente lleno de irregularidades. Todo lleno de irregularidades por donde lo quieran ver. Lo más importante que yo rescato, y con esto termino, perdón por ser un poco extenso, es que el interventor para hacer esto hizo una lisa y llana desviación del poder. No es que él se equivoca en su apreciación respecto de un tema de un negocio, porque en definitiva es una empresa comercial que tiene que pensar en el negocio. No es que él se equivoca. Él lo hizo deliberadamente sabiendo que se viene el cambio de las personas, del gobierno. ¿Y por qué esto? Sobre todo que incluye a personas, que es lo que más me duele a mí, porque he sido ministro de Trabajo y me molesta tener que tomar una decisión de esta, revocar una situación que implica la cesantía de 417 personas. Porque ninguna de ellas fueron convocadas ni por los diarios, ni por la televisión, ni por la radio, ni por temas públicos que invitaban a cualquiera. Fueron elegidos arbitrariamente a dedo por el propio interventor, con lo cual no hay nada que nos pueda mostrar a nosotros que tuviera seriedad. Lo hicieron porque habían perdido las elecciones, y si no, el mismo 28 de octubre lo hubiera derogado. Lo sostuvieron y lo llevaron adelante para quedarse con esos cargos, una cosa que no se había vivido nunca en la democracia argentina. Aníbal Fernández, muchísimas gracias. Gracias a ha sido muy amable. Bueno, volvemos a las declaraciones de Silvana Giudici, la ex titular del ENACOM. Una de las cuestiones que se mencionaba era justamente que el gobierno del expresidente Macri había financiado al grupo Indalo con pauta publicitaria, y que eso quería decir la intención política, o mostraba la intención política de sostener al grupo Indalo y sostener medios como C5N y como
Radio 10. Nosotros aquí en nuestros estudios tenemos la presencia de Agustín Espada. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas noches. Tardes. Él es investigador del CONICET y es una de las personas que ha estudiado cómo se distribuyó la pauta publicitaria en el gobierno del expresidente Macri. Bueno, ¿cómo uno podría evaluar las declaraciones de Silvana Giudici y si lo que dice es cierto o no? Bueno, Giudici lo que dijo fue que el grupo Indalo había sido uno de los más beneficiados. Creo que, si no me equivoco, dijo el segundo grupo de medios más beneficiados dentro de la distribución de la pauta oficial del gobierno nacional, y eso no fue así. El grupo Indalo, durante los 4 años del macrismo, se encontró detrás del grupo Clarín, del grupo Viacom y del grupo América, fue el cuarto, y además hizo un destacado para la publicidad oficial que el gobierno de Macri le habría dado a C5N. A ver, ahí tenemos las cifras en pantalla. Grupo Clarín, pesos 6.824 millones, Viacom 3.295 millones, el Grupo América, después viene el Grupo Indalo, después viene Prisa, ¿no? La Nación, Cadena 3 Perfecto. Sí, sobre esos datos una aclaración. Si bien son entre esos 4 años, son las cifras que se acumulan entre el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, el gobierno de Córdoba y el gobierno de Santa Fe. Pero si miramos el ranking de Nación, es igual. Es decir, no hay cambios. Es el mismo orden. Es el mismo orden, sí. Después, lo que dijo Giudici sobre C5N, que había sido uno de los canales de televisión más beneficiados, también es necesario destacar que durante 2016 y durante 2017, C5N fue discriminado de la distribución de publicidad oficial, encontrándose por debajo, digamos, por detrás en el ranking de las señales de cable con más publicidad oficial, digamos, en 2017 en el 4.º lugar, en el año 2018 en el 9.º lugar. ¿De qué manera fue discriminado? ¿Por qué? Y porque no se correspondía el nivel de pauta que le daban con el nivel de audiencia. Recordemos que cuando no fue primero, como durante los últimos meses, años, fue segundo detrás de TN, y en el ranking de publicidad oficial, sobre todo en 2016 y en 2017, se encontró muy por detrás de esa posición en la audiencia, que es un criterio para la distribución de la publicidad oficial que el propio gobierno se autoimpuso a través de una resolución de mediados de 2016, donde se establecieron unos criterios para distribuir la publicidad oficial, donde se decía que, bueno, vamos a otorgar la publicidad oficial, entre otros criterios, pero el principal, de acuerdo a la audiencia de los medios. ¿Eso nunca se cumplió? Por lo menos con muchísimas fallas durante los primeros años. Sí se fue corrigiendo durante 2018 y 2019. Digamos, en 2019 C5N fue el canal, la señal de cable que más publicidad oficial recibió por encima de TN, pero durante 2016 y durante 2017, que fue un proceso de fuerte cambio en la economía del sistema de medios. Digamos, no hace falta recordar todo el listado de medios que cerraron y los trabajadores que fueron despedidos durante ese tiempo.